Ya estamos finalizando con la discusión de el cuarto y último capítulo de la profesora Lina Rivera, la editora de nuestro libro y autora de este capítulo Sociología viviendo en sociedad. En la última clase estuvimos conversando sobre los paradigmas del conflicto, el paradigma de la interacción simbólica, los comparamos, ofrecimos ejemplos y lo aplicamos a temas como lo que son las estructuras sociales, familia, religión, educación, Estado, empresas, ¿no? Terminamos, y voy a comenzar sobre ello, con algunas teorías sobre las instituciones religiosas, así como también hay teorías sobre las instituciones del Estado y teorías sobre las instituciones privadas y empresariales. Durkheim decía que la religión ofrecía unos mecanismos de cohesión, de integración, lo que nosotros ya habíamos planteado como solidaridad. Ese acompañamiento que, por ejemplo, cuando Durkheim estudió el suicidio, notó que dentro de unas prácticas religiosas, mientras con más frecuencia se reúne un individuo con la congregación, mientras más rituales y creencias se profesen sobre el matrimonio, la unidad familiar, mientras más celebraciones y festividades existan para congregar a la familia, a los vecinos, digamos las Navidades o Semana Santa, pues va a haber una mayor integración y una mayor cohesión social. Marx planteaba, desde una perspectiva bien crítica de las religiones, que sirvió por mucho tiempo desde las primeras familias reales, y no estamos hablando solamente del cristianismo, estamos hablando de religiones politeístas que tenían las emperatrices y emperadores faraónicos del África y de Medio Oriente, que utilizaban sus propias creencias para justificar la conquista y colonización de otras tierras, de su gente, convertirlos en esclavos, en siervos. Y podemos estar de acuerdo con Marx en que los grupos que son parte de la élite dominante, los religiosos, los militares, van a estar complacidos y van a estar de acuerdo con que se establezca una jerarquía en la que otros hagan los trabajos forzados, los trabajos más peligrosos, y ellos tengan cierto poder y cierto prestigio en la sociedad. Por lo tanto, la religión sí, hemos visto, que promueve la conformidad. Y no solamente la cristiana, podemos decir lo mismo del budismo y de otras, ¿no? Weber enfatiza que la religión promovió, y con esto termine la última videograbación, promoviendo la ética protestante del capitalismo. Y a lo que nos referimos es que en ese periodo después del Renacimiento o durante la parte tarde del Renacimiento, va a surgir la Reforma Protestante, las protestas de algunos sacerdotes que ya eran intelectuales, que ya caminaban por el rumbo de las ciencias sociales, a plantear la necesidad de separación de iglesia y Estado, a plantear que no se podían vender y comprar el perdón por los pecados. Y obviamente esto va a separar el imperio británico del imperio católico, apostólico y romano, y en cierta medida pues va a crear un balance en esta nueva empresa colonial que estaba desarrollando Inglaterra, Francia, España, Portugal, ¿verdad? Que tuvo lugar hace unos 500 años. Así que esta idea de que los seres humanos son libres, que pueden escoger su propia religión, que pueden escoger su propia forma de gobierno, que algunos llaman como una teología de la prosperidad, pues también es una teología de la liberación del ser humano. Bien, quería también que miráramos de manera aplicada, de manera crítica, algunas de las teorías que discutimos, ¿verdad? Como la teoría de Michael Foucault, donde él examinaba las instituciones penitenciarias, carcelarias, psiquiátricas, hospitales o militares, ¿verdad? Como instituciones, incluso las instituciones educativas,
que promovían la ideología, y sabemos que todo el mundo tiene una ideología, ya eso lo hemos aclarado, de la clase dominante. En un momento las ideologías eran de diferentes religiones. Hoy en día, ¿verdad?, podemos decir que las ideologías son políticas y económicas, ¿no? Por ejemplo, la ideología democrática de libre mercado o la ideología socialista para establecer una dictadura de la clase trabajadora comunista, ¿no? Existen otras que ustedes pues, pueden conocer en la segunda parte de este curso, como la socialdemocracia, que tiene una serie de medidas, políticas públicas, organizaciones, agencias en manos del Estado, planificadas por el Estado, como la salud, la educación, la transportación, mientras que hay otras que son híbridas. Por ejemplo, la vivienda, se permite tener la propiedad privada de su propia vivienda, se permite invertir y comprar y vender viviendas, se permite construir viviendas de corporaciones y personas privadas que el Estado pueda administrar, y todo tipo de organización, empresa privada capitalista. Países como Noruega, Finlandia, Suecia, que son muy prósperos, quedan al norte de Europa, tienen unos índices de criminalidad muy bajos, y han logrado reducir la pobreza. Son países que utilizan economía mixta. Es un error llamar economía mixta al modelo chino, porque el modelo chino lo que ha mantenido es un gobierno comunista con la dictadura de un partido, ¿verdad?, de una élite político-ideológica, y el Estado es el mayor empresario estadista que hace negocios con otras empresas privadas capitalistas, y se beneficia y alegadamente redistribuye la riqueza que se genera allí. Yo les recomiendo ver un video corto que se llama El cerebro de China, donde se documenta la nueva tecnología de vigilancia, premio y castigo que se está utilizando por el momento para controlar, premiar y castigar a los militantes del Partido Comunista Chino, y lo que parece ser una distopía se va a convertir en una realidad muy probablemente antes del año 2050. Así que, teniendo en cuenta que las instituciones sí pueden tener ese uso de imponer una ideología, quería que nos acercáramos a las instituciones educativas. Piense usted estuvo probablemente 2, 3 años preescolar, un jardín infantil, después estuvo 12 años en la escuela normal, ahí tiene 15 años, va a estar 5 años en el bachillerato, aproximadamente 20, probablemente 5 años más en una maestría o un doctorado, 25. Va a pasar su vida relacionada a instituciones educativas de una u otra forma entre unos 25 y 30 años, prácticamente la mitad de la probabilidad de vida que tenemos los seres humanos. La realidad es que las instituciones educativas sí, durante el medievo, el feudalismo, las monarquías, eran exclusivas de esa élite real, de los aristócratas, de los militares, de los religiosos, pero eso cambió con la Revolución Industrial y las instituciones educativas se convirtieron en la forma no solamente de educar futuros trabajadores técnicos para la industria, sino también de producir intelectuales, maestros de maestros, científicos naturales, científicos sociales, futuros líderes de empresas, de gobierno, de organizaciones no gubernamentales. Así que las instituciones educativas podemos decir que sí cumplen con un papel democrático y redistributivo de las oportunidades, y eso tenemos que valorarlo, ¿verdad?, siempre y cuando no se utilice para forzar una ideología exclusivamente y reprimir a las demás. La segregación en las instituciones educativas siempre va a producir desigualdad, de acuerdo a Anthony Giddens. Y cuando hablo de segregación, no solamente estoy refiriéndome a la segregación racial que conocemos de los Estados Unidos, que existió prácticamente hasta 1954, hasta que se lleva este caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y se prohíbe, sino también la segregación existe cuando
a los estudiantes que tienen los mejores promedios de 3.54 puntos, de 3.350, de 2.50 a 3, de 2.50 a 2 y de 2 para abajo. Se le asignan diferentes salones, diferentes calidad de maestros, de recursos, se les premia, hablando ¿verdad? De premio y castigo, con giras, con ferias, mientras a los otros, ¿verdad? Se les priva del juego, de los deportes. Pues esa canalización tiende a predirigir a un tipo de estudiante en una dirección u otra. También otro tipo de segregación que podemos mencionar es la que ocurre por desempeño, ¿verdad? Donde encauzamos algunos de los estudiantes, digamos, varones a estudiar ingeniería, mujeres a estudiar enfermería o lenguas, mientras que a los varones los enviamos a las matemáticas, a la física. Y hay toda una teoría, ¿verdad?, de aprendizaje que explica, ¿verdad?, cómo a los niños se les encausa un razonamiento abstracto, matemático, mecánico, mientras a las niñas se les encausa en un razonamiento emocional, en un razonamiento de las relaciones sociales, ¿no? Así que ese tipo de segregación también tenemos que estar atentos porque podría ayudarnos a explicar por qué en algunos sectores, ¿verdad?, del mundo del trabajo, de las empresas, del gobierno, vemos una desigualdad en la representación, ¿verdad?, de hombres y de mujeres que todavía tenemos que superar. Salvador Brau, en su obra La Campesina, una obra de 1886, ya él estaba ejerciendo como sociólogo mientras no era formalmente un sociólogo, era un periodista, era un estudioso de la economía política de los últimos años de la colonia española de Puerto Rico, o de Puerto Rico como colonia española. Este sociólogo de la misma generación que Eugenio María de Hostos, también creía, como Eugenio María de Hostos, en la educación científica de la mujer. Y Hostos se dio a la tarea de convencer a la élite puertorriqueña, a esos peninsulares que gobernaban aquí, los criollos que les permitían administrar la colonia, los intelectuales del país, la necesidad fundamental de que la mujer recibiera educación, y no solamente la mujer, sino los pobres que eran excluidos, los mulatos que eran excluidos. Apenas, ¿verdad? En este periodo había un 15% de la población educada en Puerto Rico. O sea, ya terminando el siglo XIX, apenas el 15% de nuestra población estaba educada, y de ese 15%, el 3% nada más eran mujeres. Yo les voy a pedir que cuando tengan oportunidad, si les interesa el tema, pinchen en ese vínculo de historia de la educación en Puerto Rico para que veamos cuánto hemos progresado durante todo el siglo XX. Hemos ido limando y reduciendo, desapareciendo muchas prácticas de encauzamiento, muchas prácticas de discrimen, que ¿verdad?, también nos hacen ver que las instituciones educativas pueden tener un rol de ofrecer iguales oportunidades, movilidad social y progreso, ¿verdad?, en la actualidad, siempre y cuando, ¿verdad?, no se empuje una agenda política o religiosa o ideológica, ¿verdad?, excluyendo a los demás. Quería yo terminar este curso rogándoles que por favor en sus presentaciones, cuando estén estudiando para este examen final, miren este video corto sobre Felicita Méndez y Gonzalo. Gonzalo y Felicita Méndez, una familia de una puertorriqueña y un mexicano que se establecieron en California antes de la década del 50. Eran jóvenes empresarios, alquilaron una finca para producir fruta. Saben que California se caracterizó mucho por la producción de uvas, cítricos, y ellos pusieron a sus hijas en una escuela pública
de su vecindad, ¿verdad? Como suele ocurrir en Estados Unidos, que usted matricula a sus hijos en la escuela que le queda más cerca, y fueron expulsados porque estas niñas eran latinas y alegadamente no eran ciudadanas norteamericanas. Cuando doña Felicita, ¿verdad? La mamá y matriarca de esta familia, esta mujer emprendedora puertorriqueña, eh, comienzan a cuestionar a la dirección, ¿verdad? A la gerencia de la escuela, esta decisión, ¿verdad? No son atendidas porque están discriminando por la apariencia de acuerdo a la presunta etnicidad de las jóvenes y ellos tienen que llegar al tribunal, ¿verdad? Y en 1946, el Tribunal Superior de California, del Estado de California, determina prohibir la segregación escolar, lo que permitió que tanto muchos afroamericanos como la población mexicano-americana, que curiosamente era la población original de California. Recuerden que California era México, Nuevo México era México, Arizona era México, Texas fue una república que se independizó de México y después se unió a la nación norteamericana. Esta lucha, ¿verdad?, de una madre por la educación pública e igualitaria para sus hijos, ¿verdad?, no solamente ayudó a sus hijas, sino abrió la puerta para que más adelante se llevara al Tribunal Supremo Federal el caso de 1954 de Brown, que fue el que finalmente se aplicó a todos los estados de la nación norteamericana. Cuando nosotros hablamos de la sociedad industrial, preindustrial, y con esto voy a ir concluyendo con las observaciones de Bauman, tenemos que recordar que Ferdinand Tönnies, identificaba dos tipos de sociedad. Ya se dan cuenta que los sociólogos somos unos fieles creadores de diferentes tipos, de patrones de comportamiento, estudiosos de las instituciones, de los procesos e interacciones entre ellas, ¿no? Pues Tönnies acuñó el concepto de Gemeinschaft en alemán, que quiere decir aquellas sociedades donde las personas tienen un contacto directo, cotidiano, íntimo, donde se desarrolla un sentido de solidaridad y de tradición, los valores iguales, costumbres y tradiciones iguales, familias extendidas, la misma religión y típicamente hasta la misma actividad económica. Podría ser ganadería, podría ser minería, podría ser agricultura, comercio, y de esa forma mantenían su unidad y se preservaban, ¿verdad?, de una generación a otra. Mientras que él observó las sociedades Gesellschaft, también en alemán, sociedades heterogéneas, donde las relaciones son impersonales, no son íntimas, no nos conocemos por apodo, no sabemos quiénes son tus padres, tampoco en qué parte de la villa vives o de la ciudad vives en este caso. El conocimiento que se comparte es uno formal, típicamente producto de una institución escolar, productamente de una academia o producto, ¿verdad?, de una serie de reglas y de instrucciones de una agencia de gobierno o de algún tipo de institución de salud, de transportación, ¿verdad? Básicamente estamos observando ya en las sociedades más complejas relaciones que se dan por medio de organizaciones que tienen valores e intereses diferentes. En un sistema social más complejo, de un Estado-nación moderno, dentro de la sociedad industrial, pues vamos a tener los valores liberales. ¿Y cuáles son los valores liberales? Pues de los burgueses que vencieron la monarquía, que cambiaron los regímenes teocráticos en Inglaterra, en España, en Portugal, en Francia, en Alemania, y que establecieron procesos políticos democráticos para escoger a los jefes de Estado, el Parlamento. Y entonces estas sociedades, ¿verdad?,
utilizan, ¿verdad?, una serie de mecanismos. Así que muchas veces cuando hablamos de la sociedad Gesellschaft, ¿verdad?, estamos hablando más bien de un tipo de solidaridad orgánica más compleja. Durkheim va por el mismo camino que Tonis, pero él va a llamar a la sociedad que es más simple e íntima y de conocimiento personal y propio la solidaridad mecánica, donde los valores se comparten y los roles son muy similares. Heredo el rol de leñador, heredo el rol de agricultor, heredo el rol de vendedor, ¿verdad? Es típico de las sociedades preindustrializadas, mientras que la solidaridad orgánica se da donde la mayoría de los individuos no comparten los valores, no tienen que tener la misma religión, no se tienen que dedicar a la misma actividad económica o profesional, pero dependen unos de otros. Dependo del maestro, dependo de la enfermera, dependo del mecánico, dependo del chofer, dependo del gerente del almacén, para poder satisfacer las necesidades individuales, familiares de mi vecindad y de mi país. Les recomiendo también ver ese video sobre la revolución industrial, que ya sé que lo vimos algo de esto en la primera parte de la clase, pero a modo de reflexión y repaso. Acá pueden ver en esta infográfica, ¿verdad?, una síntesis de las características de los individuos y de las sociedades industriales, como la revolución industrial, y no quiero ser redundante, ¿verdad?, provocó la migración masiva del manor feudal, del campo, a las ciudades que antes habían sido medievales, que ahora la burguesía dominaba a través de sus empresas. Se da una revolución, se crean nuevos valores, nuevas instituciones sociales para gobernar, nuevas instituciones sociales para producir riqueza y redistribuirla. Y cuando Bauman hablaba de la sociedad líquida, que me han hecho varias preguntas en email, ¿verdad?, porque parecía muy abstracta esa observación. Cuando Bauman se refiere a que debemos estar conscientes de que hoy en día los seres humanos, hombres, mujeres, típicamente, ¿verdad?, las sociedades industrializadas tienden a tener más de un 70% de las personas alfabetizadas, más de un 60% de personas que han pasado mínimo por una escuela elemental, que han nacido en un hospital, que pertenecen a algún tipo de organización, un sindicato, un movimiento social, una organización de voluntarios. El tipo de organización postindustrial está enfocado en la industria de los servicios, en la producción de información y de cómo transformar esa información en nuevos conocimientos, en nuevos servicios, mejor medicina, mejor educación, mejor placer, mejor música, mejor teatro, mejores viajes turísticos, ¿verdad? Mejor entretenimiento y placer para el ser humano. Curiosamente, Marx, cuando diseñaba su utopía comunista, pensaba precisamente en que la industrialización era positiva porque el ser humano iba a tener más tiempo de ir al bosque, de disfrutar la playa, de hacer teatro, de pintar murales, de hacer deporte, ¿no?, poesía. Esa visión utópica de Marx pues nunca llegó, pero la habíamos visto en Platón, con la República de Platón, donde los filósofos gobernaban, los militares y funcionarios del Estado vigilaban que la sociedad se mantuviera en orden, se pagaran impuestos, no hubiera timadores ni corruptos, y el ciudadano común y corriente griego pues pudiera dedicarse a las actividades empresariales que le gustaban, de creación de artefactos, de compraventa, mientras, ¿verdad?, mantenían a esa élite gobernante de los filósofos reyes. Así era que Marx veía su comunismo utópico al final de los cambios sociales que él pronosticaba, que eran positivos, ¿verdad?, y que iban a acabar con las diferencias y desigualdad de clase. La realidad es que la innovación y
y creatividad es el mundo en el que ustedes van a estar viviendo durante su vida adulta, durante los próximos 50 años. Si ustedes tienen 20 años ahora, hasta los 70 años, que es la edad promedio entre hombres y mujeres en Puerto Rico, usted va a dedicarse en algún momento a actividades económicas, creativas, que también van a cambiar cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos, relaciones que son más a distancia. Ya tenemos 5 millones de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos. Tenemos cada vez una migración de retorno, puertorriqueños bilingües que se han criado en Estados Unidos, que tienen el sueño puertorriqueño, regresar a la patria después que se retiran, algunos todavía con hijos en edad escolar. Y el Puerto Rico del 2050, ¿verdad?, va a ser muy diferente al Puerto Rico de finales del siglo XIX. No se me pierdan, ¿qué era lo que nos decía Bauman, verdad? Es que cuando se da la revolución industrial hubo unos cambios que fueron bien mecánicos. Se dio la abolición de la esclavitud, el ser humano se volvió libre para tener su propia ideología, para votar por su propio partido, practicar si quería o no su propia religión, escoger dónde vivía, escoger dónde trabajaba. Obviamente va a depender de la cantidad de destreza y cuán sofisticado y preparado usted está. Es una sociedad industrial capitalista, ¿no? Pero también la misma sociedad tiene que proveer esos medios para que el ser humano pueda producir nuevos conocimientos, sepa cómo utilizar las tecnologías nuevas, de tal forma que vuelvo a la importancia de la institución educativa como una tecnología, como un mecanismo de ofrecer igualdad de oportunidades y mayor participación de aquellos sectores que han sido vulnerados en el pasado, tanto en el pasado ese medieval, monárquico, como durante el periodo de la industrialización, esas clases vulnerables que se quedaron, ¿verdad?, enmarcadas en unos salarios de pobreza, alejadas de los mejores servicios públicos que ofrecía su sociedad y mucho más de los servicios privados, ¿no? Así que en la sociedad líquida, ¿verdad?, que nos habla Bauman, nosotros vivimos, digamos, en una sociedad donde tenemos más acceso a herramientas de poder. ¿Cómo usamos el Internet? Lo usamos para burlarlos de los demás, usamos el Internet para con morbo, usamos el Internet solamente para entretenimiento, o utilizamos, digamos, esta tecnología maravillosa para poder educarnos, como pasó durante la pandemia, que recuperar los trabajos académicos nos dio trabajo, fue difícil, muchos profesores se resistieron, muchos estudiantes le hacía falta el contacto, ¿verdad?, con los demás estudiantes, amigos, ese otro currículo latente, ¿verdad?, de la escuela, de la universidad, que es tener amigos, compartir con los pares, aprender hacks nuevos, ¿no?, con ellos. Así que a eso es a lo que se refiere Bauman, en que el sociólogo ahora tiene ese nuevo reto. Un nuevo ser humano que ya es capaz de producir su propio conocimiento, de leer el libro, compararlo con otros autores a nivel mundial, muy diferente a mi experiencia como hombre del siglo XX. Tenía que ir a la biblioteca, investigar sobre un tema, buscar las tarjetas en el índice, anotar los números de referencia, subir al tercer, cuarto, quinto piso. Con mucha suerte encontraba 6 o 7 libros, mirar las tablas de contenido, ver qué capítulos tenían que ver con mi tema de investigación, digamos revoluciones, leer esos capítulos, tomar notas, llevarme esas tarjetitas para mi casa, para escribir un ensayo de 4 páginas, ¿no? Todo era un proceso mucho más lento en el aprendizaje, una tecnología, ¿verdad?, que requería quizás de unos sacrificios y de una paciencia, ¿verdad?, pero que también nos permitía reflexionar más sobre lo leído. También nos permitía que las ideas maduraran desde que leímos por primera vez la referencia
tomamos nota en nuestras propias palabras y ofrecíamos nuestra propia interpretación hasta que al final, ¿verdad?, lo comparábamos, integrábamos con lo que decían otros autores y otros expertos, ¿no? Así que todas estas tecnologías son buenísimas, el GPT-Chat, que es una forma, ¿verdad?, de tecnología inteligente, ¿verdad?, pero que en realidad todavía no es humano. Es incapaz de hacer unos análisis completos sobre una serie de relaciones de la conducta humana, de su personalidad ideológica. Es buena resumiendo, pero después usted tiene que leer ese resumen, compararlo con casos reales y demostrar que tiene un dominio sobre ese tema. Socialización e ideología. En toda sociedad, capitalista, socialista, socialdemócrata, las anteriores sociedades monárquicas, teocéntricas, todas. Hay procesos de socialización. Mediante los mismos aprendemos, aceptamos y desarrollamos una visión, ¿verdad?, un imaginario de la realidad que cuando empezamos a crear leyes, a aplicarlas, a castigar o a premiar por el buen desempeño, por el mal desempeño, se convierte en una realidad concreta. Por eso es tan importante este concepto de que sí, la realidad social se construye, es ideológica, pero tiene consecuencias reales, ¿verdad? La socialización tiene dos objetivos, transmitir cultura y desarrollar la personalidad, ¿verdad? Crear individuos con una identidad personal única y crear una identidad colectiva. Somos parte de la sociedad puertorriqueña. Dentro de la sociedad puertorriqueña somos parte de la clase pobre trabajadora, somos parte de la clase media trabajadora, somos parte de la clase alta privilegiada. Dentro de los Estados Unidos somos una comunidad migrante que tiene 5 millones de personas que comparten nuestra identidad colectiva, nuestra cultura. A la misma vez hemos ido adoptando, como nos pasó con la cultura católica, apostólica, romana, europea de los españoles. Vamos adoptando costumbres y tradiciones, quedándonos con lo que nos parece útil y positivo, rechazando aquellos valores, tecnologías y formas de actuar, ¿verdad?, que no nos parecen apropiados. De acuerdo al Althusser, la estructura de poder dominante socializa por medio de aparatos y dispositivos. Y esos dispositivos son ideológicos. Y de nuevo, ideológico no es solamente una ideología, el ateísmo o el cristianismo, la santería, o en Puerto Rico que a veces confundimos preferencias de estatus, el estatus colonial versus una libre asociación a partir de una independencia, o la anexión a los Estados Unidos como una forma de unirnos a la soberanía de otro país, ¿verdad? A veces confundimos eso. Lo importante es que usted sepa que todos los grupos sociales somos capaces de producir una ideología, de socializarla y de a través de ella lograr nuestros propósitos. Obviamente, Althusser y Foucault se enfocaban más en aquellos que tienen un carácter represivo, como los aparatos estatales, policíacos, militares y judiciales. Sabemos que en toda sociedad, ¿verdad?, aquellos que no siguen las reglas, ¿verdad?, de la conducta apropiada van a ser presionados para que la sigan, ¿verdad?, ya sea por medio de castigos como el rechazo o a través de premios, buenas notas, mejores oportunidades de trabajo, más prestigio y más poder, o podemos ser, ¿verdad?, castigados desde perder la libertad pagar multa y en algunos casos, ¿verdad?, hasta la pena de muerte. Sin embargo, yo quiero terminar, como les había dicho, hablando de las instituciones educativas.
Hay unos dispositivos políticos y culturales como la educación, como la universidad, como las escuelas tanto públicas como privadas, y ahora tenemos también escuelas que son públicas y privadas al mismo tiempo. Los partidos políticos también tienen su dimensión positiva, creativa, que promueven cambios sociales a favor de la mayoría de las personas. Y obviamente los medios de comunicación de masas, cuando tienen una ética, ¿verdad?, que trasciende el morbo y el mero entretenimiento, pueden ser utilizados para que continúe, ¿no?, nuestro progreso económico, político, y en este siglo XXI, ¿verdad?, seamos unos seres humanos más solidarios y que ayudemos, ¿verdad?, a las poblaciones vulnerables que hemos ido creando a través de nuestro progreso. Les sugiero que vean este video también con calma. Excelente, en 10 minutos van a ver un resumen de cómo se comporta el capitalismo, de cómo se comporta el socialismo. El capitalismo y el socialismo son dos ideologías que nos permiten comparar, ¿verdad?, cómo se diseñan relaciones productivas, ¿verdad?, que llamamos económicas, relaciones de poder, que llamamos políticas, y que son nuestro escenario cotidiano, es nuestro día a día. Yo les pido que vean el video y recuerden que no hay sistemas perfectos ni puros, sino interrelaciones humanas que establecen estructuras sociales y que con esas estructuras es que satisfacemos nuestras necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda, las necesidades secundarias instrumentales, pues creamos las educativas, las de salud. Así que para mí, ¿verdad?, ha sido un placer acompañarlos durante este semestre. En toda sociedad va a haber cambios sociales. Durante la Revolución Industrial se crearon nuevas clases a partir de qué posición, ¿verdad?, qué estatus ocupábamos en la sociedad. Si éramos trabajadores no diestros, con menores salarios, íbamos a compartir la pobreza. Si éramos trabajadores diestros educados, probablemente íbamos a tener un estatus y posiciones con cierto poder y prestigio, lo que Weber llamaba los intermediarios, ¿verdad? Y obviamente las élites, que típicamente fueron las que heredaron una riqueza, no así. Usted no puede heredar la educación de su padre y su madre, ni su título profesional. Usted va a tener que lograrlo, ¿verdad?, adquirirlo, como habíamos explicado, por sí mismo. Recuerden que esa burguesía fue la que invirtió su capital en la tecnología, que aumentó la mano de obra y que fortaleció el trabajo asalariado, que de ahí se crean organizaciones nuevas para defender los trabajadores, sindicatos, partidos políticos obreros, y que a nivel de ese nivel de especialización pasamos de lo técnico a lo profesional, a lo gerencial, y así es como nos organizamos, ¿verdad?, para ser eficientes en nuestra sociedad postindustrial. En este momento podemos decir que surgen las naciones. La Revolución Industrial promovió que se formara una burguesía que capitalizó sus características y dominó, sin duda alguna, esas sociedades europeas y después las latinoamericanas, las asiáticas, de tal forma que la nación surgió como una comunidad política, como una estructura política, que es la que dota al ser humano de su identidad nacional y colectiva. La socialización de valores que nosotros tenemos hoy en día, que es predominante en más de 180 países del mundo, de los 192, son los valores nacionales liberales. De las revoluciones industriales surgen los valores de la libertad individual, la igualdad social, la fraternidad, para todos los ciudadanos. De aquí la idea de que no se discrimine por raza, por sexo, por origen de nacimiento, y que en estos nuevos estados-naciones existan los mecanismos
legales, públicos, para que se hagan valer los mismos. De Francia siempre recordaremos el papel preponderante de la mujer en esta revolución y su llamado a la libertad, igualdad y la fraternidad. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, en esta introducción a las ciencias sociales. Yo soy su profesor Michael González Cruz en la Universidad de Puerto Rico y espero tenerlos pronto en alguna clase.